Bueno, comenzamos con un tema que no tiene nada que ver con estas finales directamente. Es un tema que de hecho no es noticia particularmente, esto ya se ha ido cuajando a través de los días pasados, pero hay que comentarlo porque creo que es un tema que hay que verdaderamente verlo como es, y es lo que está pasando en Milwaukee. Miami los sacó de casillas, ¿no? El 8 con el 1. Es verdad que Giannis se lesionó, el primer partido jugó 11 minutos, prácticamente no jugó. Se ausentó el segundo, se ausentó el tercero. El tema es que en los últimos dos partidos perdieron ventaja Milwaukee en los últimos cuartos y francamente parte de ese problema fue quizás alternativas que no prosiguió el técnico Mike Budenholzer, así que despiden a un técnico que los llevó a un campeonato. Y luego, como siempre decimos, despedir un técnico es lo fácil, Nico, ¿no? Budenholzer ha demostrado ya en la competencia que es un entrenador con una filosofía de juego, una filosofía que también viene del maestro Popovich, como Sí. tantos otros entrenadores que tienen esa escuela, y ha hecho un gran trabajo. En Milwaukee realmente ha hecho un gran trabajo. También hay que entender el contexto de la NBA, que está siendo muy poco tolerante con los trabajos de los entrenadores. Ese es el negocio. Pero Milwaukee no había olido un campeonato en medio siglo. Les trae el campeonato y tan rápido llega la desilusión. Yo sé que él cometió quizás errores tácticos como técnico y hay personas que te dicen que es un buen preparador de un equipo para una temporada, pero que en situaciones puntuales de playoffs, donde hay que hacer ajustes y contraajustes y preparar, quizás ese no sea su punto fuerte, que eso digo, hay que mencionarlo. Ese relato acerca de la supuesta falencia de este señor va en contra de lo que él hizo por 16 años en San Antonio, que eran situaciones especiales. O sea, la jugada de último momento, la jugada de sacar bajo el aro, todo eso es la especialidad de Mike Budenholzer. Popovich dependía de él para hacer ese tipo de jugadas. Pero bueno, lo que te digo es lo siguiente, en la NBA, si tú despides un coach, eso no es fácil. La pregunta es quién lo reemplaza. Y tiene que, o sea, pájaro en mano o mil volando. Y yo creo que aquí ha pasado un caso de ese tipo con el gerente general John Horst y el nuevo dueño de este equipo, que es Jimmy Haslam, es un dueño minoritario, un propietario minoritario de este equipo. Y para mí hay un poquito de transición y un poquito de pánico. Milwaukee tiene una serie de problemas internos de estructura salarial y de edad de jugadores que hace que tengan las manos atadas. Ese cambio que hicieron por Jrue Holiday quiere decir que no tienen selección de primera vuelta, que no pueden hacer mucho en el mercado de traspasos. Los jugadores están muy bien pagados, están encajados en un sistema que pertenecía al de Budenholzer. O sea, este equipo está hecho a la imagen y semejanza de lo que quería Mike. Y además ahora los salarios tienen que renovar a Brook López en algún momento en el 2024-25. Giannis puede cancelar el resto de su contrato y ser agente libre. Entonces vamos a tener un coach, ¿no? Entrevistan a varios, entrevistan a Nick Nurse, entrevistan a varios técnicos. Doc Rivers, y terminan trayendo a Adrian Griffin. En ese momento, y esto es lo que hay que mencionar, y aquí esta es la parte que a mí realmente me preocupa. Como parte de la entrevista, insertan a Giannis Antetokounmpo en el proceso. En otras palabras, en entrevista personal cara a cara, en el salón está Giannis Antetokounmpo con una libreta tomando notas y haciendo preguntas. Esa es una línea que generalmente no se cruza en un equipo, ¿no? Es un condicionante muy difícil para el entrenador y es una situación en la que el jugador se presta a tomar determinaciones muy peligrosas, porque eso es una bola de nieve que después es muy difícil de parar, porque empiezas a tener injerencia total en la toma de decisiones de la gerencia con respecto al entrenador, y el entrenador sabe que estuvo sentado ahí a la hora de la elección de su trabajo el jugador emblema. Entonces empieza a que las determinaciones que el entrenador toma empiezan a tener un condimento de mucha dificultad para si afectan o no al jugador. El jugador empieza a pensar que cada determinación que tome el entrenador, él tiene que participar. O si el uniforme va a ser el blanco o el verde, yo decido. O sea, hay un momento que empiezas a pensar, espera, yo decidí esto, el técnico, yo decido cualquier cosa. Como entrenador es una concesión muy difícil de dar. Como gerente general y como propietario de equipo, también lo es. Es una línea que se ha cruzado acá, que es bien, bien extraña. Y lo que a mí me dice esto, sin saberlo, hay varias hipótesis, ¿no? Número uno, que quieres complacer a tu jugador estrella.
O sea, eso para mí es lo primordial. Lo más claro. Más claro. Hay también una teoría de conspiración que dice, bueno, si no funciona la contratación, Giannis no puede quejarse, porque él estuvo ahí. Sí, pero es un error de liderazgo gerencial. Totalmente. Y ahí eso no significa que esté bien, ¿no? Exactamente. Y ahí está el detalle, como decía nuestro amigo, el fenecido Cantinflas, ¿no? El otro tema aquí interesante es que en un momento en este proceso se filtra que están tratando de contratar a técnicos que técnicamente en el momento del interés estaban bajo contrato. Número uno, Ty Lue, de Clippers, que no iba a ningún lado. Y de nuevo, recordemos, Milwaukee no tenía selecciones de primera o segunda vuelta que entregar. Y el otro era Monty Williams, en el momento prácticamente que Phoenix lo despide. Pero todavía técnicamente bajo contrato. Averiguan, hey, ¿qué van a hacer con Monty? ¿Lo van a despedir o no? Entonces, el proceso fue irregular de principio a fin y finalmente desembocan con Adrian Griffin. ¿Recuerdas a Adrian Griffin como jugador? Era una especie de base, combo, hacía un poquito de todo, no era ofensivo, trabadito, un poquito pesado, caderón, zurdo, jugó con varios equipos, 5 equipos en la NBA por una década, y después ha sido asistente con 5 otras franquicias por 15 años, incluyendo los últimos 4 o 5 años en Toronto. Ahora, vamos a parar aquí un segundito. Toronto, ¿no? Despidieron a Nick Nurse, ¿no? Claro. Están entrevistando a Scariolo, a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. ¿A Griffin? A Griffin. También. Sí. Y el proceso continúa y no lo contrataron. Y llega a Milwaukee y lo contrata. Si Toronto, que lo conoce mejor, no lo contrata, no salta y dice, no, Adrian, tú te quedas acá. Tú eres un gran técnico. Nadie lo conoce mejor en este momento que Toronto, y Toronto no se comprometió. Y llega a Milwaukee y se lo trae. Debutante, no ha sido coach principal, director técnico en ningún nivel, y lo colocan en este puesto con Giannis Antetokounmpo y el equipo que terminó primero el año pasado en una transición con un equipo que no puede cambiar de personal. Wow. ¿Verdad? Sí, está demostrando que hay una línea muy fina de la gerencia que no está teniendo un horizonte claro a la hora de tomar la determinación. Esto de buscar entrenadores que ya tienen contrato, de intentar incluirlos en el programa, de meter a Giannis en la sala de entrevistas. Sí, de despedir desde la despedida del entrenador por el final, sabiendo que no había tenido el equipo en buenas condiciones. Y aún así, sin tener ya en tu mente, porque tengo esta alternativa. Sin tener un plan claro. Es una muestra de falta de seguridad de la gerencia, ¿no? Claro, vamos a ser bien claros. Griffin fue asistente de coach en esta lista. Nick Nurse, Tom Thibodeau, Billy Donovan, Scott Skiles. O sea, la calidad de técnico, lo que aprendió, lo que vio, es altísimo, ¿no? O sea, todo esto, dejamos de hablar y nos tapa la boca Adrian Griffin si termina siendo un buen técnico. Seguro, puede ser, ¿por qué no? También pudiera pasar que este proceso termine bien, porque a veces que la lógica no es tan clara de inicio y después el procedimiento termina siendo bueno. Lo que podemos decir es que no es algo... Es irregular. Es irregular, no es algo regular, justamente, esa es la palabra que iba a decir. Y es una apuesta, o sea, aquí hay algo en riesgo. Otro tema que sale a reducir, que quería preguntar al respecto. Seleccionan a Griffin en gran parte porque hubo química, hubo carisma. Él como jugador respondió muy bien a él. Giannis señaló que a él le gustaba a Griffin, o sea, el dedazo, como dicen en México. La pregunta mía es la siguiente. Giannis hablaba de que él quería a un jugador, exjugador de NBA en ese puesto. Alguien que había jugado no un año o dos, sino un periodo de tiempo y entendía la liga, y entendía lo que era ser jugador. Ese detalle, ¿qué te dice de parte de Giannis? Y dice claramente que lo que busca el jugador es tener un entrenador que en ese momento que no interceda, que no eleve la exigencia, que tenga el equipo bien consolidado, manejando los egos. Buscan un entrenador que sea sumiso a que Giannis pueda interceder en la toma de decisiones, porque esa búsqueda de sentar al jugador emblema en la mesa en la contratación, de darle la potestad de elegir a un entrenador que no ha tenido experiencia previa como entrenador principal y que ha tenido una carrera como él pidió. Él fue el que mencionó que sería bueno tener un entrenador exjugador.
que bueno, son apuestas. No quiere decir que los entrenadores exjugadores no estén preparados. Sí, hay muchos que están muy preparados y hay muchos que salen de la posición de asistente y hacen unas carreras magníficas. Pero, como decíamos, el procedimiento es medio irregular e incluye al jugador en la toma de decisión, lo cual al menos es peligroso. Sí, el técnico de Nueva Orleans finalmente en este momento sería el caso típico. Hay una frase en los Estados Unidos que describe este tipo de contratación para la dirección técnica, le llaman un líder de hombres. O sea, que tiene unas cualidades de líder que se necesitan para una temporada larga y luego lo rellenan con asistentes técnicos que de hecho anuncia Milwaukee que contratan a Terry Stotts como mano derecha, un veterano que ha estado en ese banquillo, que sabe qué hacer y le puede enseñar un poquito a Griffin lo que quizás no sepa. Comenzó con Larry Bird, este formato, ¿no? En algún momento. Exactamente, con Indiana, Larry Bird se hace cargo, no había hecho nada de esto en el pasado, no había estado en un banquillo, excepto como jugador, y de repente le traen a Dick Harter para crear la defensiva, y también le traen a Rick Carlisle para crear una ofensiva como coordinadores. Fue el primer concepto de coordinador ofensivo y defensivo que se veía en la NBA. Existió antes, pero no fue formalmente, y te veía los minutos pedidos y estaba Larry parado, viendo a los asistentes organizar al equipo. Claro, era como el quien manejaba los egos y la parte de liderazgo y la parte basquetbolística los manejaban muy buenos entrenadores que tenían dado. Increíble. Quería también mostrar o mencionar un comentario que hizo Giannis antes de que despidiesen a Mike Budenholzer, inmediatamente después de la eliminación entre Miami. Dice, le preguntaron si él quiso o debió haber marcado más a Jimmy Butler, que fue la estrella de Miami. Dice, así es, por respeto, había que dejar que el entrenador efectuase ese ajuste. Tenemos nuestro mejor defensa marcándolo, le hace Drew Holiday. Conversamos con Drew. Si se cansaba, pudo haber marcado a Butler. Es tan competitivo Drew y juega tan fuerte, quiere enfrentar el desafío. Pero, a fin de cuentas, hubiese deseado marcar a Butler más. Y eso para mí fue lapidario para Budenholzer. Y vuelvo al tema de nuevo, sin saber exactamente lo que está pasando ahí. Este no es el inocente muchachito griego que llegó a la liga con una total inocencia y que respetaba todo y a todos y era humilde. Este es un Giannis que está como que proyectando un poquito su poder, ¿no? Yo creo que la liga en algunas franquicias empieza a contaminar a los jugadores de algunas situaciones, pero dependiendo mucho de la gerencia general, porque yo no veo en San Antonio Spurs que un jugador cuando termina un partido tire una declaración que afecte a la reputación de Greg Popovich. Me parece que eso tiene que ver con una línea de trabajo. Tampoco lo veo en Denver, tampoco lo veo en Miami hablando de Spoelstra o de Pat Riley. Sí. Entonces me parece que tiene que ver mucho con la línea de trabajo de los gerentes generales, con la seguridad y confianza que le da el equipo a su entrenador, porque esa transmisión de la confianza en el pasillo de las conversaciones entre los gerentes y los jugadores se empieza a afectar. Y cuando uno rompe esa confianza es muy difícil volver atrás, porque esa confianza tarda mucho en ganarse, en generar esa cultura que hablamos de Miami, que tanta importancia se le da. Eso es trabajo año a año, no es que de un momento a otro se crea la cultura y ya está. Eso es momento a momento, en cada conversación, en cada acción. Entonces, acá me parece que se rompió la confianza, y cuando se rompe la confianza y no hay una línea clara de la gerencia con el entrenador, estos pequeños problemas empiezan a pasar y es ahí donde el jugador toma un lugar al menos peligroso. De nuevo, si Adrian Griffin termina siendo un gran técnico, y queremos que lo sea, no le deseamos nada menos a nadie, esto es un tremendo proceso y un tremendo acierto de su parte. Pero si no, empezó el conteo regresivo. Le quedan 2 años a Giannis Antetokounmpo en Milwaukee antes de poder optar, cancelar el resto del contrato y ser totalmente agente libre, como lo va a hacer Brook López y como probablemente lo sea este año Chris Middleton, que puede cancelar también el monto de su contrato. Middleton, con esa rodilla un poquito deshecha, quiere un último contrato. Se tiene un incentivo tremendo para cancelar el resto y tratar de conseguir un contrato nuevo antes de que la rodilla deje bien claro que su nivel es muy inferior. Así que veremos 6 jugadores el año que viene, solamente entre 6 copan $115 millones, que es prácticamente el tope salarial de este equipo. Vamos a ver qué pasa con ellos, pero muy interesante lo que está pasando en Milwaukee, y sigan estas cuentas de Ritmo NBA, los mantendremos al tanto.